Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Vamos a hacer la entrega número, ¿cómo sería? 10. 10. 10 de este estudio que estamos haciendo de doctrinas reformadas esenciales. ¿Mm? Lo vuelvo a decir, ya dimos los créditos al autor. En esta ocasión siempre tengo, guiándome de ahí, algunos textos bíblicos, algunos comentarios que por ahí saco y algunos libros que siempre voy añadiendo. En este caso voy a sacar algún comentario de Creados a imagen de Dios de Antonio Quema, un libro excelente, excepto también con otro que tenemos que se llama, creo que el otro de él es de escatología, ¿no? La Biblia del futuro, si no me equivoco. Ujú. Así que de acá vamos a sacar algunos comentarios, ¿sí? Y algunos comentarios que tenemos y algunos textos bíblicos, por supuesto. Dicho esto, vamos a empezar. Entonces, en el día de hoy el estudio es el hombre en el título original es así, el hombre en estado de justicia original. Así es el título, ¿está? El hombre en estado de justicia original. Pregunta número 1. ¿Qué nos enseña la escritura con respecto a la creación del hombre? Vuelvo a decir, ¿qué nos enseña la escritura con respecto a la creación del hombre? ¿Sí? La respuesta, hay tres respuestas. Uno, que Dios formó a Adán del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Mm? Que Dios lo creó como cuerpo y alma. Y tres, que Dios lo creó a su propia imagen. Entonces, ¿qué nos enseña la escritura con respecto a la creación del hombre? ¿Qué nos enseña la escritura? Bueno, primero, que Dios, acá no hay texto, no hay texto, pero en los otros ya lo vamos a ir comprobando con los textos. Pero, ¿qué nos enseña la escritura con respecto a la creación del hombre? Bueno, que Dios formó a Adán. ¿De dónde lo hizo? Bueno, del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida. Dos, que Dios lo creó con cuerpo y alma, que Dios lo creó a su propia imagen. Amados, podríamos de estos comentarios desprender muchas cosas. Podríamos hablar que el hombre, vamos a decir, no viene de una evolución, no sale del mono. La Biblia es muy clara que dice que Dios lo creó. Entonces es así. Dios lo creó, Dios sopló en su nariz aliento de vida. Otra cosa, que Dios lo creó con cuerpo y alma. Esta es una doctrina que no me la acuerdo bien, pero cuando hablamos de la creación del hombre, los teólogos se dividen. El hombre fue creado como tripartito, bipartito. Bueno, cada uno tiene su posición y yo no soy dogmático de esto, pero yo me adhiero mucho a, no sé quién es este autor, el reverendo Hernán Oquema. Y yo me adhiero mucho a él y yo no me acuerdo si Antonio Oquema de acá tiene la misma, no me acuerdo, pero sí yo sé que lo que tengo bien en claro es que yo soy bipartito. O sea, y usted dice, ¿cómo caramba? Si la Biblia dice que el hombre fue creado, vamos a decir, que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y esto es una doctrina larga de explicar. Pero yo me adhiero al autor, que Dios lo creó con cuerpo y alma. O si quiere decirle, con cuerpo y espíritu. Y si no le gusta, con cuerpo y alma. O cuerpo y espíritu, es lo mismo. Solo que cambia y varía. Cuando Dios lo crea, dice que le infundió aliento de vida, sopló espíritu. Y cuando muere, que el espíritu va a Dios. Solo que cambia nada más a veces ciertas palabras. Pero el hombre no es que, vamos a decir, es tripartito. De ahí donde muchos desprenden los teólogos que el hombre tiene, vamos a decir, que en el alma habita las emociones, en el espíritu están las cosas de Dios. Y no es así. Bueno, por la posición que yo creo, ¿no? Creo que el hombre fue creado con un cuerpo y Dios sopló aliento de vida. Nada más. ¿Sí? Es así. Cada uno puede creer, yo en esto no soy dogmático, pero creo que como este hombre, creo eso, que Dios lo creó con cuerpo y alma. Y podríamos hablar mucho de esto. Algún día podría subir un estudio de esto para hablar más claro sobre esto, ¿no? Porque no quiero desprenderme con esto porque si ustedes ven ahí yo tengo un cartel y ustedes dirán, ah, pero yo conozco textos. Sí, yo sé que hay muchos textos como este. Mateo 22, 25, 37 al 39, que el Señor dijo, amarás al Señor escuche, con todo tu corazón, uno, con todo tu alma, dos, con toda tu mente, y ahí tiene tres.
Entonces, ¿cómo está confrontado, está formado el hombre? Con un corazón, con un alma, con tu mente. Y hay otras partes que dicen hasta 4 cosas. Entonces, es un tema muy amplio. Yo creo que Dios le dio un cuerpo y un espíritu, lo que sopló dentro de él, o alma, si quiere decirle, ¿sí? Esto de, si usted es algo para que usted quiera estudiar, si cómo está formado el ser humano, bipartito o tripartito, no es el tema acá, pero que sí Dios lo creó. Ahora que Dios lo creó a su imagen, esto es un tema que vamos a tocar ahora, que Dios lo ha creado a la imagen de él. Dentro de un ratito vamos a ver qué es la imagen de él, ¿sí? Dicho esto, vamos por la pregunta número 2. Bueno, acá está. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Y la respuesta es la siguiente. Escuche, es el reflejo de algunas de las perfecciones de Dios en la naturaleza humana, de modo que como criatura Él se parezca a Dios. Y si me puedes, por favor, leer Génesis 1:26 y versículo número 27. Bueno, buenas noches. Dice así. Entonces dijo Sí, Dios, perdón. Hoy como siempre me olvidé, perdón, no la presenté. Hoy como siempre la hermana Diana está en la lectura de los textos, así que si quiere saludar, fue de verdad descortés. Sí. Buenas noches, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, antes de dar un comentario, voy a dar otro comentario. Voy a hablar algo breve nada más porque este libro tiene, creo que este libro una vez lo leímos, ¿no? ¿Lo leíste vos Sí, también? ¿Sí? Antonio Quemaja. Completo, ¿no? Casi Sí, 400 páginas, 300, muy bueno. sí, 300 y pico son, Ajá. sí, 300 y algo. Pero yo voy a leer una pequeña parte nomás de perdón, no es Antonio Quema, sí, Sí, es Es Antonio Antonio Quema, Quema. sí. Ujú. Y él dice lo siguiente, textuales palabras en el libro Creados a imagen de Dios. Dice así, en Génesis 1:26, yo estoy leyendo textualmente las palabras de él. En Génesis 1:26 se utilizan tanto imágenes como semejanza. Y en el 27 se utiliza solo imagen. En tanto que en el 5, versículo número 1, solo se emplea la palabra semejanza. En 5:3 vuelven a utilizarse las dos palabras, pero esta vez en un orden diferente, a su semejanza, según su imagen. Y de nuevo en Génesis capítulo 9, versículo número 6, solo se emplea la palabra imagen. Si la intención hubiera sido que estas palabras describieran aspectos diferentes del ser humano, no se habrían utilizado de la forma en que acabamos de ver, es decir, casi como intercambiables. Si bien estas palabras suelen utilizarse como sinónimas, es posible reconocer como una figura diferencia entre ambas. La palabra hebrea para imagen, teselem, proviene de una raíz que significa tallar o cortar. Podría, por tanto, utilizarse para describir una imagen tallada de un animal o persona. Cuando se utiliza para la creación del hombre en Génesis 1, la palabra teselem indica que el hombre retrata a Dios. O sea, es una representación de Dios. La palabra hebrea para semejanza, demut, se deriva de una raíz que significa ser como alguien. Se podría, por lo tanto, decir que la palabra demut en Génesis capítulo 1 indica que la imagen es también una semejanza, una imagen que es como nosotros. Las dos palabras juntas nos dicen que el hombre es una representación de Dios, que es como Dios en ciertos aspectos. Y él sigue hablando, vamos a decir, el hombre, o sea, Antonio Quema, sobre lo que es esta palabra. Él sigue hablando un poco de lo que tengo que hablar ahora, que ahora le voy a explicar en sencilla palabra. Él sigue diciendo, eso habla de la imagen, ahora habla de otra cosa. En el relato de la creación no se dice de manera explícita y específica en qué forma el hombre es como Dios, aunque no puede contractar, en dicho relato están implicados ciertos parecidos con Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo número 26, podríamos inferir que el dominio sobre los animales y sobre toda la tierra, en un aspecto de la imagen de Dios, en el ejercicio de este dominio del hombre es como Dios, ya que Dios tiene el dominio supremo y el último sobre la tierra. Y por el versículo número 27 podemos inferir que otro aspecto de la imagen de Dios es que el ser humano ha creado varón y mujer, dado que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. No, no podemos incluir, bueno, sigue hablando, quema muchas cosas acá, que ahora voy a tratar de explicarlo un poco, ¿sí?
Yo me tomé un pequeño apunte, nada más para hacer. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea a la imagen de él, en semejanza de él, ¿sí? Lo que sucede que Dios es, según Juan capítulo 4, versículo número 24, es espíritu amado, es invisible. Ujú. Ahora nadie le vio a él. Presta atención a esto porque si alguno sabe lo que voy a decir, por favor se adelanta. Pero como Dios nadie le vio, alguien la tenía que representar, tiene que ser visible. Ujú. Y bueno, lo creó al hombre para que lo represente a él, ¿sí? Visiblemente. Ujú. ¿Y quién era? Vamos a decir, en esta primera, vamos a decir, esta creación, ¿quién fue? Fue Adán. Adán. Ujú. Él le dio, vamos a decir, los atributos, podríamos decir, comunicables. A diferencia de toda la creación, los animales, los monos, este hombre era un ser racional, tenía inteligencia, fue creado con justicia, según que Eclesiastés capítulo 7, 29, pero buscó su propio camino, la maldad, con la santidad. Reflejaba los atributos, podía gobernar, porque Dios gobierna toda la cosa. Era el representante, el gobernante, tiene un nombre, eso no me acuerdo, el virrey o algo así, alguien que lo representa acá en la tierra. ¿Sí? Alguien, un representante. Ese era Adán, es más, un rey era, un gobernante. Él era profeta y sacerdote, aunque no estaban los sacrificios todavía. Ujú. Pero de alguna forma, sí, el hombre era todas esas cosas. Aunque no estamos tocando eso, pero el hombre fue creado eso y hoy sigue siendo el hombre lo mismo. ¿Cómo era sacerdote si no había pecado, no había sacrificio, nada? Sacerdote era después para tener una comunicación. Pero en esa época estaba sin pecado y él no necesitaba nada, pero sí tenía esa comunicación. El Ujú. hombre, Dios le decía a Eva, ¿dónde andas? Le decía, Adán, tú eres el cabeza que representa, yo tengo un trato con el hombre. Entonces eso es lo que sucedía. Él tenía en ese sentido así, como sacerdote, tenía como gobernante. Ahora, él tenía que representarlo en justicia, santidad. Si nosotros vamos, si vos si Ujú. tenés en Efesios, capítulo 4, versículo 24, Sí, aquí lo tengo. a ver, los buscaste también. Gracias. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y este Colosenses 3:10? ¿Ya los había buscado, en serio? O Sí. sea, los vi. Muy bien, qué rápido. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Excelente, muy bien, qué rapidez. O sea, porque no estaban ahí, ¿no? Ujú. Los leíste de acá. Excelente. Eso, bueno, ahora le voy a explicar eso. En el principio, entonces el hombre debía reflejar eso. Tenía la mente, para de alguna forma, de Dios. A diferencia de toda la creación, él debía gobernar. Él tenía el dominio, podríamos decir, del mundo. Era el representante. Por eso que le dijo que expandiera el reino. El hombre tenía ese mandato junto con la mujer, que la mujer le iba a hacer ¿qué? Como ayuda idónea a llevar a cabo esto, ¿no? Entonces esto es importante que podamos entenderlo. En el principio fue así. Tenía, podemos decir, los atributos comunicables de Dios. Todo lo que Dios le había dado, a diferencia de los otros animales. ¿Mm? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes saben que el pecado arruinó esto, ¿no? Porque en el principio él fue creado, más en sentido moral, podríamos decir que fue creado perfecto, según Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Ujú. Él fue creado perfecto, en justicia, en santidad, pero sabemos que cuando veamos el otro estudio, pero con sujeto, vamos a decir que él podía pecar, pero fue creado sin pecado, en estado, vamos a decir, de inocencia él. Así entonces que es importante que podamos entender. Él debía reflejar qué cosa a Dios mismo, porque a Dios nadie le vio. Entonces, él no lo logró. Escucha, amado, con el correr del tiempo vamos a ver que ¿de dónde deducimos esto nosotros? ¿De dónde lo vemos esto? Padre, yo, dice, te he glorificado. Eso debía ser Adán. Y Ujú. no lo hizo. Entonces Cristo vino. Entonces Cristo fue el único. Si ustedes no me creen, pueden abrir sus Biblias, que en 1 Corintios, donde habla que Él es el segundo Adán. ¿eh? Y Romanos 5, que está Adán, y vamos a decir en la forma de Cristo. Entonces, él era el cabeza federal que representaba, el que tenía que reflejar a Dios. Por supuesto no sabía. Entonces,
Eso es importante que lo podamos entender. Ah, acá estaban los textos. Solo uno. Colosenses 3 4, y 4, ¿sí? 24 es otro. Ah, es 24 es otro. Entonces yo tenía anotado 4:24. 4:24 y acá intercambiado, está bien. Entonces, estos son los textos. Ah, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué elementos pertenecen a la imagen de Dios en hombre? Entonces, el verdadero conocimiento de Dios, justicia y santidad. Bueno, ya justo lo que estaba hablando Ujú. ahora. Entonces, él debía reflejar eso: la justicia, hacer lo justo, lo recto, y la santidad, apartado del mal, por supuesto, y reflejar esa justicia de Dios. Eso es lo que tenía que decir, es la imagen de Dios. Solo que Adán, por supuesto, sabemos que después no lo hizo. Pregunta número 4. Dice así, según la guía para catecúmenos: ¿puedes probar con las escrituras que estos elementos pertenecen a la imagen de Dios en el hombre? De nuevo, ¿puedes probar con las escrituras que estos elementos pertenecen a la imagen de Dios en el hombre? Si querés leerlo, si no lo yo. Efesios 4:23 y y 20. 24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Entonces la escritura se interpreta a sí misma: renovándonos en el espíritu de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6? Que Satanás cegó el El entendimiento. entendimiento. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo número 17? Yo no estoy diciendo de memoria, pero no me acuerdo si es así. Que no seamos como... ¿Lo No tenés andáis ahí? como, sí. A ver, el 17 y el Dice, 18. esto pues digo y requiero en el Muy Señor, bien. que ya no andéis como los otros gentiles que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, Ujú. ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No teniendo el entendimiento Entenebrecido. entenebrecido, ¿no? ¿Qué hizo Satanás? 2 Corintios capítulo 4, versículo Dice 4 que a 6. cegó el Cegó entendimiento. el entendimiento. Podríamos hablar más, no hay ni uno que busque a Dios, todos se desviaron. Entonces el pecado, con algunos dicen, con esto vamos entrando a otros estudios más adelante, que vamos a hablar de la caída. No es que está medio así, no, el pecado totalmente, vamos a decir, trajo una corrupción totalmente moral. Es importante. Por eso que el hombre dice, la nueva creación, debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Amado, este renovar del espíritu no viene por estudiar Biblia. Somos primero regenerados y después que somos regenerados debemos ser renovados en nuestra mente. Es como que usted, es un ejemplo que se me ocurre ahora porque no lo tengo, es como que usted quiera tener un hijo, una hijita de 2 o 3 años o más años y quiera renovar su mente, pero no nació nunca. Diga, estoy renovando mi hijita. ¿Y dónde está? No, que cuando... No, para renovar, primero tiene que tener un chiquito que tenga 3 o 4 años o más. ¿Sí? ¿Se puede entender? Ujú. Bueno, usted no puede renovar la mente si no ha sido regenerado, si no tiene vida sencillamente. Entonces la renovación no viene por mucha Biblia. Una vez que yo tengo en vida, mi mente ha sido regenerada, entonces mi mente sí tiene que ser renovada, tiene que ser limpiada por medio de la palabra. Pero escuche, no viene eso por leer Biblia, la regeneración, ¿no? No es así. Es importante. Hay muchos textos que muchos dicen, no, por leer la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven en su camino? Con la palabra y todo eso, la palabra lumbrera. Todos esos textos son lindos, el Salmo 119 que está lleno de eso, pero eso no da vida. Eso después que uno tiene vida, por supuesto sí va limpiando nuestra mente. Es importante, porque el pecado no es como dice el arminiano, perdón, pero ya lo dije. Pero no es que dice que no, que solamente lo afectó un poco. No lo afectó un poco. Está totalmente corrupto. Mente, voluntad, sentimientos. Si Dios no hace una obra, el hombre está perdido. ¿Sí? Entonces es importante, por eso debemos renovarlo, nuestro espíritu y nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué? ¿Por qué? Creado según Dios, porque así lo creó Dios en el principio, según la justicia, la santidad y la verdad. Y esto solamente se logra, amado, por la obra que ha hecho Cristo en la cruz. ¿Cómo es? Porque Dios, con nosotros, y acá viene el Evangelio, con nosotros entendemos que después de la caída,
el hombre es injusto ante Dios, es un deudor y es pecador y no es santo, entonces la única forma de renovarnos esto es porque nosotros seamos regenerados. Nosotros debemos, primero y principal, reconocer, vamos a decir, y esto por esto es importante entender todas estas cosas, el estado de justicia original. El hombre debe ser justificado para entrar al cielo. Ninguna cosa impura entrará en el cielo. Entonces, si usted no es justificado, si no está bien, como fue creado en el principio, y es más, es imposible, porque muchos dicen cuando sos justificado, dicen, volvemos al estado original. Mentira. No es que volvemos al estado original, no es así, porque si usted vuelve al estado original está perdido. No es así. Estamos en un estado mejor que Adán ahora, con una justicia mejor, que es la que logró Cristo. Entonces es importante ahora que podamos entender eso. Entonces, pero en el principio fue creado, va a ser justo el hombre. Si, no sé si estará por acá el texto. Lo último está, el 7:29, que ya lo vamos a leer, lo va a leer la hermana Diana. Pero fue creado así. Entonces es importante, en justicia y santidad de la verdad. Vamos a adelantarnos en la pregunta número 5. ¿Cómo era la relación de Adán con Dios? ¿Cómo se lo relacionaba entonces Adán con Dios y Dios con Adán? La respuesta es la siguiente. Adán vivía en una relación, escuche, esto es difícil, en una relación pactual, en la cual él fue un amigo siervo de Dios. Y nos da el texto de Oseas capítulo 6, versículo número 7, si me lo lees, por favor. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Ay, amado, esto es una doctrina que incluso dentro de los reformados, y es más, dentro de los reformados, no solo presbiterianos, sino dentro de los reformados bautistas particulares o bautistas reformados como nosotros, se dividen. Yo conozco pastores muy conocidos con un alto conocimiento teológico que rechazan esta doctrina. Ellos no creen, vamos a decir, el pacto de obra. Esto es lo que está hablando, lo que leyó el texto ese, la hermana Diana, es el texto que usamos para, vamos a decir, no solo eso, que Dios tenía una relación pactual, porque dice así, tenía que, una relación que, con un pacto, dice, Adán vivió una relación pactual. Entonces, ¿cómo es una relación pactual? Cuando dice la palabra ahí, Oseas, que dice Adán, yo no me acuerdo si la palabra que nombran ahí, ellos dicen que no era Adán, sino que habla de la humanidad. Ellos dicen, no, porque fue la humanidad, no es así, porque Dios no tenía escuche bien, porque algunos teólogos nombran, dicen, no, la palabra hebrea, Adán, y es verdad, la palabra hebrea, que no me acuerdo cuál significaba Adán, era Sí, como humanidad. como humanidad. Entonces hizo un pacto con la humanidad. No. No es así, se hizo un pacto con Adán, porque dice que el pecado entró con Adán, y aunque hubiera hecho con la humanidad, no había humanidad. Podríamos decir, Adán representaba a la humanidad, en sencillo. La idea que quieren escaparse y patear para otro lado, lo que dice la Biblia, en el sentido que sí, Dios hizo un pacto. Aunque no sé, no me acuerdo qué es la palabra. ¿Cuál es cuando no aparece la palabra, si me ayuda? No aparece la palabra implícita, que no se ve, pero está ahí. Es implícita. Gracias. Como dice la hermana Diana, no estaba implícita. Pero si usted ve pacto y ahí dice, si haces esto, la idea de un pacto sería, si haces esto, hay estas bendiciones, vas a vivir. Pero si haces esto, te va a suceder esto. Entonces vemos, aunque no aparece explícitamente, implícitamente sí aparece. Está ahí la relación paterna. Y esto lo vimos, amados, en el catecismo, cuando estuvimos viendo el catecismo Bautista Mayor, en la pregunta número 17, que vimos acá, no sé si se acuerda que la vimos creo que el año pasado. ¿Qué acto especial de providencia de Dios ejerció hacia el hombre en el estado que fue creado? Y eso lo vimos en la pregunta número 17. No sé si se acuerda, la respuesta era esta. Cuando Dios creó al hombre, Él entró en un pacto de obra con Él sobre la condición de obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo la pena del dolor de la muerte. Y Génesis capítulo 2, versículo 17, Gálatas 3, 12, Romanos capítulo 5, 12, donde habla que por la desobediencia tanto entró la muerte de este hombre. Entonces es la cabeza federal. Esa es la relación que tenía con Adán. ¿Sí? Un pacto, vamos a decir, como un cabeza federal que él tenía que representar. Y eso ustedes dirán, es verdad, amado, eso lo ven en el segundo Adán, en un pacto de redención. Por no cumplir esto, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, cumple esto. Lo vemos que
Él sí lo glorifica. Padre, yo te he glorificado. Él le mostró los atributos, él mostró que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso tenía que hacer Adán, tenía que reflejar la imagen de Dios. Pero no lo pudo hacer. Cristo sí reflejó la imagen de Dios. Cristo el Señor, Adán tenía que enseñorearse sobre todas las cosas. Escuche bien porque esto le va a asombrar a usted. Adán tenía que enseñorearse sobre todas las cosas y no lo hizo. Y mire hasta dónde, qué punto que Cristo sí lo dijo. Estaban ya, estaban diciendo, ay Señor, Señor, tenemos miedo, dijo. Y se las olas, el Señor se levantó así y cayó las olas. Eso es tener un señorío sobre la creación, amado. Él hizo cesar el agua. Entonces, el primer hombre tenía ese poder de enseñorearse. Y a usted quizá le asombra esto. Pero el segundo Adán lo hizo. Podía frenar las cosas. Tenía la capacidad de, pues, vamos a decir, de tener dominio incluso por estos espíritus. Él tenía que gobernar. Dios le había dado ese poder. Pero no es Dios, no era Dios Adán, ¿sí? Señor Jesucristo sí, por eso que Él tuvo que venir, se encarnó. Pero Él tenía que lograr eso y no lo hizo. Es un pacto, vamos a decir, a mí no me da tiempo de hablar esto, ya está, esto está en el canal de prédicas, si ustedes lo quieren encontrar con, se lo van a encontrar con esto, más amplio. ¿Qué acto especial de providencia Dios ejerció hacia el hombre en el estado en que fue creado? Y habla de esta relación que entró con un pacto de obras, ¿no? Que Él lo iba a bendecir a Él si Él obedecía, ¿sí? Él estaba obligado a obedecer esa ley, que es ley. Bueno, hay un árbol que le había puesto que si él obedecía a ese, él va a decir lo que representaba ese símbolo. Si comía eso, entra, venía so pena de, vamos a decir, de castigo de muerte. Pero si obedecía, había otro árbol que él iba a comer. ¿Sí? Que vamos a ver más adelante, no sé si lo voy a decir, lo digo ahora. A ver si lo dice. Bueno, acá no lo dice, pero yo lo voy a decir por las dudas. Que incluso cuando come vemos un acto de, creo que acá lo dice al final, que incluso tuvo un acto de misericordia con este hombre, Ujú. porque ¿por qué no le permitió de comer? Yo no sé si estaba en esa pregunta, yo lo dije al último o no lo dije, pero acá está. ¿Por qué Dios no permitió a Adán que comiera del árbol de vida después de pecar? La respuesta era para que no quede establecido en sus pecados, Eternamente. sí, eternamente. Y fue un acto de Misericordia. misericordia, Génesis 3:22. Ujú. Tuvo misericordia. Una pregunta que yo me preguntaba siempre, ¿por qué? Digo, claro, porque él iba a tener vida eterna, pero vida eterna en esos pecados. Ajá. Es así. Entonces, tenía un pacto con él, que muchos dicen que no hubo este pacto, pero sí hubo este pacto. Pregunta número 6. ¿Qué significa esto? Que Adán fue al mismo tiempo tanto amigo como siervo de Dios en la creación de Dios, ¿sí? No es Ujú. algo que dice el Señor Jesucristo, de mí yo soy su amigo, ¿no? Ajá. Pregunta número 7. ¿Cuál fue su relación con la creación? Vuelvo a repetir, ¿cuál fue su relación con la creación? Adán tenía, escucha acá está justo lo que decía, Ujú. él tenía señorío sobre todas las criaturas en la tierra como su rey. Y Génesis capítulo 1, versículo número 28, si me lo podés leer por favor. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y eso entonces lo que tenía que hacer Adán, que no lo hizo, y vemos que lo hizo ¿quién? El Señor Jesucristo fue el que ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y bueno, por supuesto Él está reinando, está gobernando, ¿no? Como nuestro sacerdote, como nuestro rey, como nuestro profeta, ¿sí? Vamos a decir, a la pregunta número 8. ¿Cuál fue su relación con la raza humana? La respuesta, él fue su primer padre y su cabeza, escuche, representativa. Y nos da 1 Corintios capítulo 15, versículo número 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahí vemos un poco eso, y si ustedes leen un poco no solo ese, sino yo le invitaría a que lean para ver las cabezas representativas, amados, lo que logró cada uno. ¿Sabe que me gustaría que lean? Si ustedes están escuchando, vos, o lo que están estudiando en el grupo, o lo que están quizás usted escuchando en el canal de YouTube, escuche, Romanos capítulo 5, de versículo 2 en adelante. Usted va a encontrar, ¿querés leer algunas partes? O sea, pero a ver.
El título es Resultados de la Justificación. Resultado de la justificación. Pero en el versículo número 11 y 12, donde empieza a hablar, creo que Adán. Acá del 2 en adelante. Por tanto, versículo de 12 del capítulo 5. Sí, Por tanto, como el pecado hasta el final. entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte Hasta el final, hasta el 20. desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. No. Ya cerraste el 14, por favor, que quiero que dice algo. ¿Este? Sí, 5:14 de Romano. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. Está bien. Entonces vemos que Adán, o sea, Dios había hecho un pacto con Adán que era, vamos a decir, la cabeza federal, o aquel que representaba, vamos a decir, o que en esa época era una figura, vamos a ver, de quién iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Pero si ustedes ven ahí, van a ver los dos cabezas que representan a la humanidad. La humanidad yace o se sostiene, vamos a decir, bajo dos cabezas que lo representan. Acá lo que va a definir, vamos a decir, su estado en la eternidad es quién lo representa a usted. El hombre en estado de justicia fue creado justicia en estado original, solo que a causa que vamos a ver en otro estudio, que creo que es el de la caída, ¿sí? Acuérdense que esto es una guía, nada más con preguntas y respuestas, yo más hablo que otra cosa. Pero fue creado justo el asunto que cayó, vamos a ver. Sí, pero este hombre estaba representado, era un cabeza federal. Vamos a ver que después cayó. El asunto que, si ven Romanos capítulo 5, vemos que hay dos cabezas. Uno, que vamos a ver, ya sabemos lo que logró para toda la humanidad, pecado y muerte. Sí, hay otro representante que está, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Que aunque la muerte y el pecado reinó, sobreabundó la gracia. Él es el otro representante que Dios puso y se levanta y ahora está para representar a todas aquellas personas que se reconocen pecadoras, transgresoras en la ley, que saben que el primer representante le imputó pecado, le imputó muerte. Y no solo eso, sino que nosotros mismos incrementamos más todavía la deuda, porque ya somos deudores, pero todavía seguimos siendo más deudores, porque a pesar del que se llama pecado original que nos da el viejo Adán, nosotros seguimos y seguimos pecando y pecando. Más pecado. Entonces, ese es, vamos a decir, el que representa la humanidad, el primer representante. Pero hay otro que es Romanos 5:12, que es el Señor Jesucristo, que nos va a representar. El asunto es, acá, amados, es quién lo va a representar a usted en el día del juicio final. Porque el hombre en estado de justicia original fue creado perfecto. Pero bajo, vamos a decir, este pacto de obra, que ya me estoy adelantando, vamos a decir, está en bancarrota espiritual. No hay nada, usted es un deudor, no solamente las deudas que él cometió
un pecado. O sea, no comer de eso. Imagine cuánto cometió usted. Si él por uno solo se acarrió toda la ira y la maldición de Dios por un pecado, nada más. Ujú. Imagínese la cantidad que nosotros cometemos desde chico, nada más. Ya de siendo chico, el chico, o chico o chica, acá decimos chico o chico, no sé cómo le dicen ustedes, Niños, niños. niños, peladitos, como le digan. eh, de chico usted lo ve que ya tiene maldad. ¿De dónde tiene maldad? ¿Quiere que le diga cómo tiene maldad? ¡Quiero esto! Eso es pecado, amado, que usted no lo crea. O se enojan, o tiran algo, o desobedecen. ¿Por qué está el desobedecer de un chico? Porque aunque en una potencia chica, así usted no lo ve, dice, ¿qué este chico? No, no es así, amado. Eso es el pecado en potencia. Ya de a poco, soy duro, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque usted no lo ve así. Pero él ya está, cuando usted lo llama, está desobedeciendo al Padre. Porque eso es lo que hizo el primer Adán. No lo ve así, ¿no? Ahora. Pero cuando crezca y tenga vas a decir, pueda verlo, va a ver que es así. Usted lo ve como un juego. Pero no es un juego. El pecado está ahí adentro. Ya fue así, solo que se ve chiquitito nada más. Se ve Ujú. muy chico. Y así somos todos. Entonces el pecado ya está, bien ahí en nosotros. El hombre en estado de justicia fue creado perfecto. Ahí vamos a ir a eso y vamos a ver un poco de eso. Adán tuvo libre albedrío. Esta es una pregunta. ¿Adán tuvo libre albedrío? La respuesta, sí, Adán fue creado bueno, de forma que él era capaz de servir a Dios perfectamente. Pero él también podía, como un acto de su propia voluntad, volverse en contra de Dios al pecado. Si tenés Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Sí, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué texto buscas si te ayudó? ¿No buscas ningún texto? Sí, ¿Cómo lo buscas? primera de Corintios. ¿Primera de Corintios? Está más atrás de eso. ¿Por qué? Sí, ¿Qué? no, ¿A dónde está Primera de Corintios? ¿Este 15:21. 15:21? A ver, léelo. Yo capaz que me lo perdí yo, no sé, ¿me lo perdí? No sé. Pero léelo, Primera de Corintios Creo que 15:21. lo estaba buscando. Capaz que hablé mucho y me lo perdí. No, está más atrás. Sí, bueno, sigo hablando entonces Sí, mientras ella sigue buscando, ¿sí? Entonces el hombre fue creado, vamos a decir, bueno. ¿Sí? Porque por todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Eh? ¿Pero qué ujú, tenía? ¿Lo contaste? sí. Pero ya lo hemos leído, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sí. Ujú. O sea, Ah, yo hablé, el texto sí, también avala de lo que hablé de los dos cabezas representativas. ajá, La muerte entró por uno, pero por el otro entró vida. así es. ¿Sí? Está bien, pero no sé si lo habíamos leído, pero bueno, está bien. Entonces, Adán tuvo libre albedrío. Escuche, hay cuatro estados, yo no sé si lo vemos, lo tocará el autor de este libro, no lo tocará. Después más adelante lo veremos. Yo no creo, no sé si yo lo estoy viendo. Escuche, no creo que acá no lo toca. No lo toca. Pero yo lo estoy viendo a modo así como, ni siquiera dice eso, solamente da el texto, que sea 7:29. Escuche, hay cuatro clases de libre albedrío. El estado de creación, vamos a decir, el de la caída, el después cuando somos regenerados y el estado eterno, ¿sí? Son Ujú. esos cuatro que hay. Acá estamos viendo el primero. Adán fue creado bueno y tenía libre albedrío. Él sí tenía libre albedrío, pero ¿de qué? Dice según acá, era capaz de servir a Dios perfectamente. Fue creado, diseñado para obedecer y servirle, hacer la voluntad de Él, pero no como un robot. ¿Sí? Él Ujú. podía servirle, pero ¿qué? Pero también le podía, dice, tenía un acto de su propia voluntad. No es que fue creado así como una máquina que obedece. ¿Eh? Él mismo podía llegar a desobedecer. Tenía la capacidad de... Ahora acuérdese, fue creado un estado de inocencia. La mujer fue engañada y el hombre transgredió voluntariamente. Porque el hombre, Dios se había tratado y pactado con quién? Con Eva, con Adán, Con el con Adán. Entonces el hombre era responsable de eso, de cuidar, de gobernar ese lugar. Ahora la mujer fue engañada, por supuesto, y él obedeció, siguiéndole, vamos a decir, de alguna forma el engaño, la desobediencia de su mujer me debe gobernar.
lo que digo yo siempre, no sé qué hubiera pasado si hubiera dicho, no, mujer, yo no voy a comer eso, seguí vos en la tuya y yo me separo. Hago una división acá, usted allá y yo acá. Dios dijo, no sé qué hubiera pasado, pero Adán comió de eso. Según la Biblia de las Américas, dice que él estaba parado ahí, mirando qué pasaba. No gobernó. Él tenía la autoridad, acuérdense, de decirle, ¿qué haces acá, serpiente? Porque él se tenía que enseñorear sobre toda la creación. Y no tienes nada que hacer acá, fuera de acá. Y o ir a hablar con Dios. Dios estaba mirando. Acuérdense que todas estas cosas Dios estaba ahí Ajá. gobernando. Pero él no gobernó bien. Y podemos decir que tuvo libre albedrío. Bueno, él en su estado original, el primer hombre sí. Y creo que este hombre no lo toca en los estudios, así que yo lo voy a decir por arriba. A modo rápido, para terminar. El primer hombre tenía la capacidad. ¿Qué libre albedrío me dirá usted? ¿Qué? Bueno, la capacidad de decidir libremente lo que Ujú. quiere. ¿Sí? Si usted quiere, yo en este caso acá no hay más jugo, pero puedo tomar jugo, o si quiero, este no tiene, pero si tomo mate. Soy libre de mis acciones, de hacer, si usted quiere comer una pizza, o si usted de otro país quiere comer arepa rellena, o lo que quiera comer, libre, vestirme de rojo, de verde, de amarillo, cortarme el pelo así o asá, ir a un lado, no ir al lado mañana. Pero usted no tiene la libertad moral de buscar a Dios porque después de la caída dice que no hay ni uno que busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, todos se descarriaron, dice las escrituras. Entonces el pecado cegó el entendimiento. Por eso Dios tiene que dar arrepentimiento, Dios tiene que dar fe. El hombre tiene la libertad, bueno, tiene libertad, sí, pero no una libertad moral. Él está esclavizado, ¿sí? Y lo Ujú. que él le llama libertad en sí sería esclavitud. Por eso Dios dice, conoceré la verdad harás libre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el hombre en estado de justicia original no fue creado así. Su mente estaba sujeta a Dios y a obedecer a Dios. ¿Cómo está en Goyoto, me dirá usted? ¿Tengo libre albedrío? Bueno, nosotros sí, también tenemos el estado de libre albedrío. Escuche, pero a diferencia del primer Adán, del segundo Adán, perdón, del primer Adán y que fue creado perfecto, del segundo libre albedrío que es totalmente pecaminoso y tiene la libertad, sí, pero para pecar. Nada más. Y las cosas buenas que cree que hace es porque todavía la imagen de Dios, como dice Oquema acá en su libro, o como dice la Biblia, todavía refleja. ¿Por qué? Porque dentro del suyo amado tiene algo que se llama conciencia, tiene las cosas como fue creado Dios, sabe un poco lo que es bueno y lo que es malo. Al comer del árbol, él puede discernir que es robar, que hasta un indígena sabe con eso que matan que está mal matar, por más que Ujú. no tengan leyes. Cualquiera sabe que cuando hacen cosas malas por ahí. Entonces, el hombre tiene lo que llama Romano capítulo 12, versículo 14 y 15, que tiene la ley de Dios en su mente. ¿Sí? ¿Y cómo somos nosotros? Bueno, nosotros tenemos el Espíritu de Dios ahora, y por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo número 10, y Efesios capítulo 4, versículo número 24, que nosotros queremos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener la regeneración, nosotros ahora tenemos la libertad. Ahora usted, esto depende de un grado de santificación. Estamos hablando del hombre en estado de justicia, pero ahora somos justificados nosotros. ¿Cómo entonces sucede esto de esta libertad? Bueno, a medida que usted va creciendo, por eso es importante leer, escuchar prédica sana, la Biblia, orar, hablar con hermanos mayores en la fe, también con los otros, pero siempre están en las cosas de Dios, porque debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos libertad, sí, cuando llega la decisión de hacer algo, yo soy libre, pero mi libertad ahora como cristiano dice, Está inclinada a las cosas del aquí Señor. nada, Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Tengo libertad, sí, pero mi libertad ahora ha sido renovada como instrumento de justicia para servir a Dios. Lamentablemente, amado, estamos en un ya y todavía no. ¿Qué sucede? Bueno, que todavía, aunque nuestro espíritu ha sido regenerado, vamos a decir, todavía quedan restos del viejo, poder decirlo de alguna forma, pecados,
lo que Gálatas define la lucha contra el espíritu y la carne, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, Ujú. hay una lucha que Se se oponen. opone, como tienes un cántico, dice dos pueblos se Ah, oponen, bueno, dos pueblos combaten. combaten. Bueno, es carne y espíritu. Escuchen, no es el yo de Romanos 7, eso no es. Es Gálatas capítulo 5 y 7. Es un ser espiritual con todavía ciertas cosas que se levantan. Esta lucha como intensifica en una escalera a medida que usted se va subiendo la escalera de la santidad. Esas cosas que antes le molestaban ya le va dejando molestar porque a medida se va despojando. Al principio es una lucha feroz como en el pantano de desaliento de cristiano, usted va avanzando y después va cada vez menos y menos y menos y menos. Pero su libertad de tomar ahora lamentablemente no está completa. O sea, porque a veces cae o caemos en pecado, o se enoja, tiene ira, tiene celo, dice algo, tiene malos pensamientos. Entonces, ¿qué significa? Tiene la libertad, sí, pero a veces esas cosas, nuestra libertad, obramos mal. ¿Sí? Por eso Ujú. no, todavía en el estado que estamos ahora no tenemos la libertad total, vamos a decir, para glorificarlo a Dios. Y acá viene lo bueno, amado, que hay un estado de libre albedrío eterno. ¿Cuál es? Cuando nosotros el Señor venga y por fin descansaremos, ya no habrá más lucha con el pecado, no habrá más lucha, vamos a decir, con el enemigo, tendremos la libertad totalmente de poder amar al Señor, como dice el texto, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma o espíritu, amados. Pero eso será el libre albedrío. Ahora ya hemos sido justificados, escuche, pero eso sucede en un acto total, pero la santificación es progresiva. Por eso que el hombre en estado de justicia original fue creado, sí, así. Pero yo estuve hablando de cosas que no están acá, como el pecado, otra cosa que eso nos va a tocar. Eso yo recién lo tenía que hablar en otro estudio, pero me adelanté porque si no digo estas cosas no se entendería mucho lo que está acá, porque esto es muy, vamos a decir, es muy, Básico. sí, muy básico, muy leche. O sea, tenía que hablar un poco más para se pueda entrar. Entonces, en estado de justicia original, él sí fue creado justo, vamos a decir, pero sujeto que podía pecar. Y lamentablemente vamos a ver que él pecó. Y perdió y cayó, vamos a decir, de ese pacto que estuvo, vamos a decir, que en su providencia Dios ejerció a él en estado, vamos a decir, creado en un pacto de obra. ¿Sí? Entonces es importante, así fue creado, vamos a decir, el hombre en un estado de justicia original, ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a cerrar y meditar un poco sobre esto, un poco también adelantándolo un poco más adelante, porque esto es importante. Y esto yo creo que a nosotros nos debe hacer pensar, porque la obra que vino a hacer Cristo no es un simple lo acepto en mi corazón. Tenemos que ver, ¿verdad? Lo que hizo el pecado, lo que hizo Satanás, trajo la muerte, la corrupción. Nadie puede vencer esas cosas, amado. Entonces, por eso decimos agradecidos si usted es portador de la gracia de dádiva eterna en Cristo Jesús. Si tiene esa vida, esta justicia ahora, usted tranquilamente esta noche puede el Señor venir a pedirle su alma, morir de lo que sea, que va a la presencia del Señor, amados. Entonces, poder entender eso, la obra que llevó en la cruz nuestro amado Señor Jesucristo. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque las Escrituras nos mostraron, Señor, que usted creó al hombre, Señor, no evolucionó, Señor, no vino de una explosión de un Big Bang, Señor, usted lo creó, Señor, lo levantó del polvo, sopló su espíritu, Señor, le dio vida, Señor, lo creó, le dio un cuerpo, Señor, y un espíritu, un alma, Señor, y lo creó a su imagen, Señor. Lamentablemente, Señor, el hombre transgredió, lo podíamos haber hecho cualquiera de nosotros, Señor, incluso yo hubiera transgredido, Señor, porque ya estaba antes de la fundación del mundo Señor, predestinado Cristo, así que sea el que sea, iba a caer, Señor, eso Ujú. porque solamente el Señor Jesucristo ha sido victorioso, ha sido campeón sobre el Señor pecado de Satanás, Señor. Esto nos muestra muchas cosas, Señor, que no me da tiempo de hablar ahora, Señor. Así, pero le agradecemos, Señor, porque vino el Señor Jesucristo que le glorificó a usted, Señor. Él es el Señor el que ahora también por su Santo Espíritu, Señor, nos sopla aliento de vida y nos crea nueva creación ahora, Señor. Y se ha formado lo que una vez destruyó el pecado, destruyó Satanás y la desobediencia de un hombre, Señor. Él, Señor,
logra una nueva raza, por decir, o creación, como dice 2 Corintios 5:17, los que están en Cristo. No solo eso, Señor, que envía su Santo Espíritu, Señor, y ahora nos da vida, Señor. Nos infunde palabra como en el principio, que es por medio del Evangelio, Señor, al oír su palabra y creer, Señor, usted es el que sopla, Señor, sobre nosotros, regenerándonos y dándonos vida, Señor. Así que le agradecemos, Señor, y pedimos, Señor, a todos aquellos que estén escuchando, Señor, alguna vez esto, o el Santo Evangelio, o lean, Señor, que usted, Señor, los traiga a nueva vida, Señor, los regenere, Señor. Porque el hombre en su estado, vamos a decir, como está ahora, Señor, está alejado, no tiene justicia propia, es un deudor a usted. Y si ellos mueren ahora ante su presencia, Señor, irán al mismo infierno, Señor. Así le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, después de estos estudios que vamos a terminar, Señor, le pido que aquellos que forman parte del grupo, que estén orando por mí, porque después, Señor Padre, usted sabe, si usted me ayuda y me guía, Señor, está haciendo otra nueva serie, Señor, de 12 capítulos del evangelismo, Señor, porque es importante, Señor, que llevemos el mensaje, Señor, y prediquemos a las personas, Padre, para que, Señor, vengan en fe y arrepentimiento. Todos los estudios son buenos, pero lo más importante es llevar la buena noticia, Señor. Ujú. Así tenemos que capacitar más hombres y también hermanas, Señor, que lleven el mensaje de salvación, Señor. Así que le agradecemos por estos estudios y decimos amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Bueno, gracias a Dios. Nos vemos en el próximo estudio.